A ver, cuando pensamos en la Navidad, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues lo típico, ¿no? La historia de un nacimiento en Belén. Pero, ¿y si la clave para entenderla de verdad estuviera en una historia mucho más antigua, una llena de imposibles y promesas divinas? Bueno, pues hoy vamos a desgranar un sermón que conecta las pirámides y el Coliseo con un plan que, según argumenta, los supera a todos. Vamos a ver cómo lo hila. Para empezar, el sermón nos lanza una comparación que, la verdad, te hace pensar. Nos pone delante, por ejemplo, la Gran Muralla China. Imaginad la escala, una obra colosal fruto de siglos de trabajo, de ingenio humano. Una pasada. De ahí saltamos a los Andes, directos a Machu Picchu, en Perú. Otra demostración alucinante de lo que somos capaces de hacer, de levantar maravillas en sitios que parecen imposibles. Y claro, no podía faltar el Coliseo romano, todo un símbolo de poder y de ingeniería. Así que tenemos la muralla, Machu Picchu, el Coliseo. El sermón nos hace admirar todo esto, todo lo que podemos construir con nuestras manos. Pero ojo, porque esto es solo el calentamiento. Es para prepararnos para una idea muchísimo más grande. Y justo ahí, cuando estamos alucinando con estas obras, ¡zas!, viene el giro de guión. La idea que nos plantea es, mira, coge todas estas maravillas, mételas, como dice la cita, en una licuadora y ni con esas. No le llegan ni a los talones al plan divino que vamos a analizar. Es un contraste brutal, ¿verdad? Y te deja pensando, pero bueno, ¿de qué plan estamos hablando para que sea tan inmenso? Vale, para entender bien esta idea vamos a seguir la misma estructura del sermón. Primero, las maravillas del mundo. Después nos metemos en una promesa imposible. Luego descubrimos el plan admirable de Dios. Vemos qué significa eso de confiar en el proceso y al final atamos todos los cabos con el mensaje de Navidad. Vamos allá. Muy bien. La primera parte, como ya hemos visto, nos pone sobre la mesa este contraste, lo que hace el ser humano frente a lo que se considera divino. Pero la pregunta es, ¿dónde está esa maravilla divina? Pues para encontrarla, este análisis nos lleva de viaje al pasado, a una historia del libro de los jueces en el Antiguo Testamento. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque el argumento se empieza a construir sobre una promesa que sinceramente parecía imposible de cumplir. Los protagonistas son Manoa y su esposa. Y tenían un problema, que en su cultura y en su época era un verdadero drama. No podían tener hijos. Esto no era solo una pena personal, no. Se veía como un callejón sin salida, un imposible a nivel biológico. Y es justo ahí, en ese punto de máxima imposibilidad, donde todo empieza a cambiar. La historia se puede resumir en 4 pasos. Primero, un ángel se aparece y le da la noticia bomba a la mujer. Vas a tener un hijo. Segundo, le da unas instrucciones súper estrictas que tiene que seguir. Tercero, Manoa, el marido que está flipando un poco, pide una señal, más claridad. Y cuarto, el ángel vuelve a aparecer y revela su naturaleza divina de una forma, espectacular. Y aquí viene un punto clave en la interpretación que hace el sermón. La esterilidad de la mujer deja de ser algo puramente físico y se convierte en una metáfora muy potente. Pensemos un momento en esas áreas de nuestra vida donde sentimos que no avanzamos, que estamos en un punto muerto, como si estuvieran estériles. Pues bien, lo que sugiere el sermón es que es justo en esas situaciones donde, según esta lógica, se necesita una intervención divina para desbloquearla. Vale, y esto nos lleva directos al meollo del asunto. ¿Cómo se conecta esta historia tan antigua con ese plan admirable que mencionamos al principio? Pues la clave de todo está en una conversación muy corta, en una pregunta y una respuesta llenas de misterio. Llega un momento en que Manoa, agradecido y asombrado, le pregunta al ángel cómo se llama, para poder honrarle. Pero la respuesta que se lleva no es un nombre. Es otra pregunta, que lo único que hace es aumentar el misterio. Y aquí está el momento cumbre. El ángel responde que su nombre es admirable. Y esta palabra admirable no está ahí por casualidad. Es la pieza clave, el eje sobre el que gira todo el argumento del sermón. El sermón se detiene a analizar el término original en hebreo, que es pelé, y explica algo muy interesante. Esta palabra no se usaba para cualquier cosa. No servía para describir las pirámides, ni el Coliseo, ni ninguna obra humana por impresionante que fuera. Estaba reservada solo y exclusivamente para las maravillas hechas directamente por Dios. Así que de repente, el nombre del ángel no es un simple adjetivo, es toda una declaración de intenciones sobre su naturaleza divina. Y aquí es donde el sermón da el salto más atrevido. Sostiene que este ángel de Jehová, que se llama a sí mismo admirable, no es un ángel y punto. Lo que se propone es que se trata de una teofanía, o sea, una aparición del propio Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento, siglos antes de nacer en Belén. Con esta conexión, la historia de Manoa se transforma. Ya no es solo una historia antigua, se convierte en una especie de avance, un eco de la historia de la Navidad. Una vez que se ha hecho esta conexión teológica, el sermón cambia de marcha.
pasa de lo teórico a lo práctico. Vale, si aceptamos que hay un plan divino en marcha, ¿qué hacemos cuando nos toca enfrentarnos a nuestras propias situaciones imposibles? Para darle fuerza a esta idea, se apoya en un pasaje muy conocido de la Biblia. La idea central es que, si lo miras desde esta perspectiva, los problemas y las dificultades de la vida no son algo caótico o al azar. Formarían parte de un proceso mucho más grande, que sí puede ser doloroso, pero que al final tiene un propósito bueno. La clave, por lo tanto, sería aprender a confiar en ese proceso. Y el ejemplo perfecto para ilustrar esto es la historia de José. Intentemos ponernos en su piel. Sus hermanos lo traicionan, lo venden como esclavo, acaba en la cárcel por algo que no hizo. Desde su perspectiva, su vida era un auténtico desastre. Pero la historia completa nos cuenta que cada uno de esos palos, de esos momentos horribles, era una pieza necesaria en el puzzle de un plan para salvar a toda su gente. Lo más importante es que él, mientras lo estaba pasando mal, no tenía ni idea del cuadro completo. Volvemos ahora a Manoa y su mujer. Después de la aparición tan increíble del ángel, a Manoa le entra el pánico. Piensa que van a morir. Pero es su esposa la que pone un poco de cordura, con una lógica que se basa totalmente en la fe. Su razonamiento es súper simple, pero muy potente. A ver, ¿qué sentido tiene que Dios nos haga esta promesa, acepte nuestro sacrificio y luego nos quiera matar? No encaja. Es un ejemplo perfecto de lo que significa confiar en el proceso, incluso con el miedo metido en el cuerpo. Y así, con todas las piezas ya sobre la mesa, las maravillas, la promesa imposible y la confianza en el proceso, llegamos a la recta final, al mensaje central del sermón sobre qué significa realmente la Navidad. Para terminar, el sermón nos presenta dos maneras muy distintas de celebrar estas fechas. Por un lado, lo que llama una celebración del mundo, que la describe como centrada en los excesos. Y por otro lado, propone una celebración cristiana, que estaría enfocada en la gratitud y en la adoración por ese plan maravilloso que hemos estado desgranando. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede formar parte de este plan? Según el sermón, Manoa y su mujer nos dan la pista con 3 actitudes clave. La primera, fe, para creer en algo que parece imposible. La segunda, santidad, o bueno, un compromiso para seguir las instrucciones al pie de la letra. Y la tercera, oración, para no perder el norte y pedir guía. Y con esto llegamos ya a la idea principal, a la tesis de todo este planteamiento. La historia del nacimiento de Sansón, que nace de una promesa imposible, no es un cuento aislado y ya está. Se presenta como un tipo, como una especie de avance, de presagio. Es como una maqueta, un modelo a escala de lo que se considera el plan definitivo, el plan con mayúsculas. El nacimiento de Jesús. Y este nacimiento se ve como la solución a una esterilidad que va mucho más allá de lo físico, la esterilidad espiritual. Así que al final, este análisis nos deja con una pregunta que se queda ahí, flotando en el aire. Ante las pruebas y los imposibles de la vida, ¿cuál es el plan a seguir? La perspectiva que hemos visto hoy es la de confiar en que hay un proceso más grande, un diseño que muchas veces no entendemos, pero que se define con una sola palabra: admirable. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido.